Estamos en Amanecer con Dios Dominical. Saludamos a la gente que está llegando a la sintonía de nuestro programa y a todos aquellos que domingo a domingo nos acompañan. Gracias por estar ahí. No los veo, pero lo siento. Cada palabra, cada idea, cada reflexión de este programa buscará siempre una sola cosa: ayudarte a vivir con la única persona con la que estás destinado a vivir por el resto de tus días, contigo mismo. A esta hora de la mañana pues llega a Amanecer con Dios Dominical, el mensaje inspirador de la Biblia. Seguramente usted ha oído muchas veces acerca de un milagro portentoso que Jesús hizo al alimentar a más de 5,000 personas. Esta historia la encontramos en Juan capítulo 6, del versículo 1 al 13, donde dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Entonces le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios, maestro, 200 denarios de pan no son suficientes para que cada uno de estos tome un poco de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Este milagro pues realmente es algo extraordinario. Alguien me decía: don Jaime, ¿por qué será que yo oigo gente que va a su programa, cuenta testimonios, y al parecer han sucedido cosas extraordinarias en la vida de esa gente? Han pasado milagros, yo he oído milagros, pero a mí nunca me ha sucedido un milagro. ¿Yo cómo hago para que ocurran milagros? ¿Cómo hago yo para que ocurran milagros? Y bueno, yo hoy le voy a hablar precisamente de ese tema, porque el primer milagro que tiene que acontecer en su mundo interior, porque la mayoría de nosotros, los seres humanos, por supuesto que en nuestro paso por la vida queremos experimentar la felicidad, la plenitud, queremos saber manejar bien la vida y lograr sentirnos bien a pesar de las circunstancias negativas que se suman todos los días. Seguramente usted que está escuchando este programa hoy se ha levantado con alguna angustia, con alguna preocupación, con algún grado de ansiedad. A lo mejor está supremamente estresado porque se va a acabar este año y, como dice mucha gente, y no hice nada. O se va a acabar el día y yo no hice nada. Y yo quiero que sucedan cosas grandes, cosas extraordinarias en mi vida, pero nada pasa. ¿Cómo hago para que sucedan milagros? Bueno, es que lo que acontece es que la mayoría de las veces los métodos que nosotros usamos para lograr la realización, para cumplir nuestras metas y nuestros sueños, y sobre todo para ser felices, en lugar de hacernos felices, nos vuelven infelices. Trabajamos y luchamos por algo que nos parece no podemos nosotros asir, no podemos nosotros coger con las manos. La pregunta es, aquí en esta historia, en este caso, observamos 4 personajes. El primer personaje es Felipe. Felipe era uno de los discípulos de Jesús, que pues la gente había venido para escucharlo. Y cuando él levantó los ojos y vio que ya era tardecito, llamó a Felipe y le dijo: mire, Felipe, ¿cómo vamos a hacer para darle de comer a esta gente? ¿De dónde vamos a comprar? Vamos a comprar pan para darle de comer a esta gente. Felipe sacó la calculadora inmediatamente y se puso a pensar. Dijo: mire, hay 5,000 varones sin contar las mujeres y los niños. Y resulta que nosotros estamos más pelados que no se me ocurre nada, que las nalgas del niño Dios, dicen ahora, ¿no? Más pelado que las nalgas del niño Dios. Y entonces, ¿de dónde vamos a comprar? 200 denarios no serían suficientes. 200 denarios, quiero que sepan ustedes, significaba 8 meses de trabajo para una persona. Un denario era lo que le pagaban a una persona por un día de trabajo. 200 denarios, si usted los traduce a pesos,
colombianos, pues sencillamente podríamos decir que usted multiplique 8 por 8, 64, 6.400.000 pesos en pan no alcanzarían para darle de comer a esta multitud. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Ahora, supongamos que tenemos plata. ¿En qué panadería van a tener ahora más de 10.000 panes para darle de comer a esta gente? Maestro, es mejor que los despache y que se vayan. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí sucede algo interesante, y es que Felipe le mete la razón, le mete la calculadora, y ese es uno de los principales factores por los cuales la gente no ve milagros. La gente no ve milagros porque no cree posible que un milagro pueda suceder. Esa es la primera razón, el primer obstáculo. Sin embargo, había otro discípulo llamado Andrés y le dijo al maestro: mire, maestro, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 pececillos. Sin embargo, Felipe también le metió el razonamiento: pero ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Esto no es nada, esto es una migaja. Pero vemos también el otro protagonista de la historia, que es el niño. El niño sencillamente se acerca al maestro y le entrega todo lo que tenía: los 5 panes de cebada y los 2 pececillos. Y qué actitud tan extraordinaria la de este muchacho. Por eso se dice que de los niños es el reino de los cielos, porque los niños tienen fe. Lo primero que hizo fue entregarle todo lo que tenía. Y obviamente aquí podemos observar lo que sucede inmediatamente. Es que Jesús toma en sus manos los 5 panes, los bendice, da gracias, ¿cierto? Los parte y le pide a los discípulos que hagan recostar la gente, y comienza a decirle a los discípulos que comiencen a repartir lo que él estaba bendiciendo. Entonces yo quiero decirles que si usted quiere ser feliz, quiere un milagro en su vida, quiere cambiar, ¿cierto?, la historia de su vida, usted tiene que estar dispuesto a darle al maestro todo lo que usted tiene, porque el tema es en manos de quién usted está poniendo su vida y sus asuntos. Me encontré con esto: ¿qué es una pelota de básquet en mis manos? No es nada, porque yo no sé jugar básquet. Pero ¿qué es una pelota de básquet en las manos del jugador más grande de la historia de la NBA, Michael Jordan? Pues son millones de dólares, porque todo depende de en manos de quién está el asunto. ¿Qué es una paleta y unos pinceles en mis manos? Un cuadro mal hecho, porque yo no sé pintar. Pero ¿qué es una paleta y unos pinceles en manos de Fernando Botero? Pues es un cuadro multimillonario, una gorda de Botero. Todo depende de en manos de quién está el asunto. ¿Qué son 2 clavos? En mis manos son 2 cuadros mal colgados en la sala. Pero ¿qué son 2 clavos en las manos de Jesús? La salvación para la humanidad. ¿Qué es una onda en mis manos? Un juguete, pero en las manos de David, el elemento para destruir un gigante y acabar con un pueblo invasor. ¿Qué eran 2 peces y 5 trozos de pan? Seguramente en mis manos 2 sándwiches de atún mal hechos, pero en las manos de Jesús era la alimentación para esa multitud. Porque todo depende de en manos de quién ponemos los asuntos. Manos hay muchas, pero las de Dios, estimados amigos, son las únicas manos en las que usted puede confiar, en las que usted puede descansar con garantía, y vale la pena hacerlo. Por eso, si su vida está hundida hoy en el fracaso, en el dolor, en la mediocridad, en la frustración, quiero decirle que depende de usted, depende solo de usted el ser feliz, el ser mejor. Y usted lo que tiene que empezar hoy es por decirse la verdad. ¿Y sabe cuál es la verdad? Dios quiere que usted sea un ser bienaventurado, un ser afortunado, próspero. Eso es lo que Dios quiere. Sin embargo, muchos de nosotros, a pesar de que somos personas inteligentes, brillantes, capaces, tal vez profesionales muy talentosos, espiritualmente estamos empobrecidos, porque vivimos basados en la razón y no basados en la fe. La fe es la que mueve montañas. Así que hoy tendrías que preguntarte si tú eres de esos que quiere que acontezca un milagro en la vida, pero que nunca suceden milagros. Si eres demasiado calculador como Felipe, si eres demasiado razonador como Andrés, ¿qué es esto para tantos? Seguramente no verás milagros en tu vida. Y sobre todo, seguirás transitando por el camino de la amargura y de la tristeza. Hay que definir
¿qué es la felicidad? Y después de que usted responda a esa pregunta, pues quiero decirle que es posible ser feliz, que es posible que los milagros acontezcan, que es posible cambiar nuestra manera de vivir si tan solo cambiamos nuestra manera de pensar y colocamos nuestros asuntos en las manos del que tenemos que colocarla, que es en las manos de Dios. La Biblia dice que la verdad nos hace libres y que Jesucristo es la verdad viva. Cuando inyectamos las verdades de Dios en nuestro mundo interior y cogemos una escoba terapéutica y barremos todas las mentiras y todas las ideas falsas y todos los pensamientos calculadores que nos han esclavizado, encontraremos nuestras vidas radicalmente cambiadas para bien. Lamentablemente muchos de nosotros estamos atrapados en aquello que se llaman creencias erróneas. La creencia errónea de Felipe era pensar que era básicamente imposible alimentar esa multitud. La creencia errónea de Andrés era pensar que eso que tenía ese muchachito era muy poquito para darle de comer a muchos. Pero la creencia del niño era tan extraordinaria que estuvo dispuesto primero a darlo todo y a poner lo que él tenía en las manos del maestro. Y sucedió el milagro. Quiero que usted reflexione sobre ese punto que se llaman las creencias erróneas, porque seguramente usted se está preguntando esta mañana, ¿por qué me siento así? Eso es lo que pregunta la persona afligida, la persona que está atravesando un proceso depresivo. ¿Por qué me siento así? La persona que está ansiosa, esa persona que es irritable, que la llaman a ponerse brava y está ocupada. ¿Por qué soy así? ¿Por qué dije lo que dije? ¿Por qué hice lo que hice? Y generalmente, la gente lo que hace es echarle la culpa a los demás de lo que les pasa, es echarle la culpa a los demás de cómo se sienten. Entonces dicen, no, es que por culpa de mi marido, razón tenía mi tía Matilde, era mejor marido Tarzán que ese sinvergüenza, porque Tarzán al menos llevaba raíces a la casa. Y va uno y le dice a ese marido Tarzán, oiga, que lo que está diciendo su mujer, digo, no, don Jaimito, yo cometí el peor error de mi vida, haberme casado con mi tata. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, mi tatacoa no me espera sentada, sino enroscada en la pata de la cama. Ella es la que hace que yo me sienta así. Entonces le echamos la culpa al marido, le echamos la culpa a la esposa, el estudiante le echa la culpa al profesor, el profesor le echa la culpa al estudiante, el gobierno le echa la culpa al pueblo, el pueblo le echa la culpa al gobierno y no asumimos la responsabilidad por nuestra vida. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Felipe? Estaba salvando su responsabilidad cuando le dijo al maestro, mire, realmente yo no voy a hacer este oso, porque ¿de dónde vamos a sacar plata para darle de comer a esta gente? Y supongamos que tuviéramos la plata, ¿en qué panadería nos van a vender? Y a esta hora, ¿cómo nos van a hacer 10,000 panes? Él tenía las miles de razones y de justificaciones para no hacer lo único que él podía y tenía que hacer, que era poner ese problema en las manos de Dios. Todos tenemos algo que quisiéramos cambiar. Todos seguramente anhelamos que ocurra un milagro en nuestra vida. Nadie tiene circunstancias perfectas. No obstante, lo que usted piensa, lo que usted cree acerca de sí mismo, es lo que determina si usted va a salir adelante o si se va a quedar atrás. Si usted quiere ser una persona eminentemente feliz, lo primero que tiene que hacer es localizar en su cabeza las creencias erróneas y dejar de estarse diciendo mentiras a sí mismos. Recuerde que Él es la verdad. Y Jesucristo dice que cualquier cosa que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Jesucristo dice que no hay cosas imposibles sino seres incapaces de creer. Tenemos que localizar esas creencias erróneas y eliminarlas y reemplazar esas creencias erróneas por la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad que nos hace libres? Muchos filósofos, muchos pensadores a través de los tiempos se han sentido fascinados, ¿cierto? Para dar respuesta a esa pregunta, ¿qué es la verdad? Recuerdo cuando yo estaba en quinto de bachillerato me enseñaron que un señor Renato Descartes, fue famosísimo. Y me acuerdo de la duda metódica de Descartes, porque Descartes quiso descubrir la verdad y entonces empezó a dudar de todo. Pero no pudo dudar de que él estaba pensando. Y llegó a la famosa frase, pienso, luego existo. ¿Se acuerdan? Pienso, luego existo. Entonces, miren ustedes que esa verdad, pues seguramente no puede ayudarlo mucho a usted que estaba en este momento pasando un momento muy difícil en la vida y anhelando un milagro. Pero era una verdad. No podía dudar de que pensaba, pienso, luego existo. Alguien me dijo en estos días, hoy en día, ¿cómo han cambiado las cosas? Le dije, ¿por qué? Dice, porque hoy en día cualquiera que piense puede dejar de existir.
Hoy en día como que está prohibido pensar, porque como que se quiere que la gente no piense. Entonces, ojo, otros personajes, como Marco Aurelio, por ejemplo, que fue un emperador romano, también intentó descubrir qué era la verdad. Y Marco Aurelio, que era un hombre no creyente, que tuvo muchas fallas, una de las cuales fue rechazar a los cristianos, tremendo desacierto, en su libro Meditaciones comparte el descubrimiento que él hizo. Marco Aurelio comprendió que las emociones humanas no son simplemente el producto de las circunstancias casuales, sino que están determinadas por la manera de pensar de la gente. Mientras que Descartes dijo pienso luego existo, Marco Aurelio dijo pienso para determinar lo que soy. Y vea qué interesante, el libro de los Proverbios hace 3000 años, antes de Marco Aurelio, o en la época del rey Salomón, el libro de los Proverbios dice, porque cuál sea el pensamiento en su corazón, así es él, así es él. Es decir, que los pensamientos determinan lo que somos. Los pensamientos determinan lo que somos. ¿Qué pensaba Felipe? Que era imposible. ¿Qué pensaba Andrés? Esto no va a alcanzar para nada. ¿Sí? ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué pensaba el muchacho? Que colocando los 5 panes y los 2 peces en las manos del maestro, el maestro podía hacer el milagro que ellos no podían. ¿Qué pensaba Jesús? Que esa multitud tenía una profunda necesidad. En ese momento era la necesidad de ser alimentados. Y él quiso hacer este milagro porque él mismo era el pan de vida. Nada de lo que hacía Jesús era fortuito. Él era el pan bajado del cielo. Y cuando empezaron a repartir el pan, alcanzó para todos. ¿Cuáles son las necesidades que tú tienes esta mañana? ¿Qué es lo que está produciendo tu maquinaria psíquica? ¿Qué clase y qué nivel de pensamientos tienes esta mañana? Porque nuestros pensamientos a menudo son imágenes, son actitudes carentes de palabras. Podemos sentirnos incómodos y aislados en lugares concurridos, aunque nunca lleguemos a expresar esto en palabras. Podemos sentir miedo y evitar alguna cosa sin que en realidad sepamos qué es lo que está ocurriendo en nuestro sistema de creencias. Pero ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo nos ponemos en contacto con aquello que realmente está ocurriendo dentro de nosotros? Pues querido amigo, la verdad es que necesitamos descubrir, localizar la cantidad de mentiras y falsedades que nos decimos y que a veces asumimos como verdades. Si usted se dice falsedades y mentiras, va a creer en falsedades y mentiras. Si usted dice que es bruto, inexperto, que no puede hacer nada bien, que con eso no va a alcanzar, que esto es básicamente imposible, usted lo va a creer. Y si usted cree eso, va a obrar según lo que cree. Por eso es que tus creencias verdaderas o tus creencias erróneas son los factores más importantes en tu vida emocional y mental. Alguien se estará preguntando, pero ¿de qué está hablando Jaimito? ¿Qué es una creencia errónea? Bueno, las creencias erróneas, pues podríamos decir que es el nombre más apropiado que le podemos dar a algunas de las cosas ridículas que nos decimos a nosotros mismos en nuestro monólogo interno. Usted desde que se levanta hasta que se acuesta está hablando con usted mismo. Usted se dice cosas. Usted comete un error y en vez de decir cometí un error y voy a aprender de él, dice yo por qué soy tan bruto. Otra vez metí la pata. Yo por qué soy tan pendejo. Y usted se descalifica. En su monólogo interno, que a veces se traduce en su lenguaje, usted no se da cuenta que lo que usted dice es lo que usted recibe. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno piensa. Tenemos que desarrollar fe y tenemos que entender que Jesús está dispuesto a satisfacer nuestras necesidades, pero está esperando que nosotros actuemos como actuó el niño del relato bíblico, colocando en sus manos lo que somos, lo que tenemos, y Él va a hacer el milagro. Así que cuando usted se libere, querido amigo, de las creencias erróneas, cuando usted empiece a mirar la vida con ojos nuevos, pero sobre todo cuando usted ponga su vida en las manos del Maestro, del que todo lo puede, del que todo lo sabe, y desarrolle fe, no una gran fe, sino como un granito de mostaza, moverá montañas. Nada le será imposible. ¿Quiere usted que ocurran milagros en su vida? ¿Quiere usted realmente ser una persona feliz? Cambie las creencias erróneas. Renueve su manera de pensar. Deposite en las manos del Maestro lo que usted es. Esté dispuesto a dar. Y para eso
no se necesita esperar meses, no se necesita esperar años. Para eso solo se necesita tomar la decisión y lo puede hacer ahora. Usted puede comenzar a cambiar ahora mismo, claro que sí. Usted puede cambiar esos sentimientos persistentes, negativos e indeseables que lo están hundiendo en la miseria. Usted puede si cree que puede. Por eso es que esta mañana yo quiero invitarte a que tú tengas la experiencia, a que tengas la experiencia de colocar tu vida en las manos de Dios, de colocar tus asuntos en las manos de Dios. Él va a cambiar, te lo aseguro, tu lamento en baile, tu tristeza en alegría, y va a comenzar a conducir tu vida de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Él te va a llevar hacia arriba y hacia adelante, porque Él está interesado en satisfacer tus más profundas necesidades. ¿Qué está esperando? Que al igual que el muchacho del relato, tú deposites en sus manos tu vida, tus cosas, tus asuntos, tus problemas, y seguramente Él va a hacer el milagro. Quiero invitarte entonces a cerrar los ojos, a relajarte un poco y a que hablemos con Dios. La oración. Padre Dios, muchas gracias por la inmensa alegría de poder conversar contigo al comenzar el día. Tú eres la fortaleza de mi vida, tú eres la luz del mundo, tú eres el amigo bueno que nunca falla. No hay un Dios tan grande como tú, ni en el cielo ni en la tierra. Hoy acudo a ti y desde lo más profundo del corazón quiero decirte que te necesito. Tal vez, Dios, tú me estás probando, como probaste a Felipe cuando le preguntaste qué vamos a hacer para darle de comer a esta multitud. Tal vez, Dios, mi vida está pasando hoy por diversas pruebas. ¿Y cómo estoy reaccionando? Tal vez estoy permitiendo que mi maquinaria psíquica se llene de pensamientos negativos, se llene de tristeza, de desesperanza. Tal vez me siento hundido en mis miedos, atascado en la vida, quemado, agotado, experimentando poco aprecio, poca valoración. Y en lo más profundo de mi ser, tal vez he pensado que soy un bueno para nada, porque no he logrado convertir mis sueños en realidad, porque siempre me queda haciendo falta algo. Y entonces mi vida está llena de frustración, de desánimo, a pesar de que he luchado para ser un buen trabajador, un buen profesional. No gano lo suficiente y me veo incapaz de salir adelante. Tal vez soy un hombre demasiado razonador, calculador, como lo era Felipe, o demasiado incrédulo, como lo era Andrés. ¿Qué es esto para tantos? Tal vez piensas que no tienes lo que tienes que tener y te sientes incapaz de cambiar el orden de las cosas. Tal vez estás experimentando esta mañana un tremendo vacío. Tal vez piensas que la vida no tiene significado, que no tiene sentido. Tal vez estás experimentando miedos. Miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo a una enfermedad, miedo a la muerte. A pesar de estar rodeado de gente, ¿te estás sintiendo solo? El estrés te domina, te agobia, estás reventado interiormente, te sientes incapaz. Quiero que sepas que el Maestro, el mismo que multiplicó los panes y los peces, está esperando que actúes como actúa aquel muchacho, del que ni siquiera se da el nombre en la Biblia, pero que tenía una profunda fe y le entregó al Maestro todo lo que tenía. Tal vez era poco, tal vez era algo insignificante para muchos, pero estuvo dispuesto a creer y a colocar en las manos del Maestro lo que tenía. Y entonces sucedió el milagro. Hoy va a suceder el milagro. Si eres capaz de creer, al que cree todo le es posible. ¿Qué te recomiendo? No rendirte, no aflojar, no devolverte. Dios está aquí, porque donde quiera que 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y estamos reunidos a través de las ondas hercianas de Colmundo. Él va a levantar al caído.
Él va a hacer nuevas todas las cosas. Él va a hacer posible lo que parece imposible, porque para Él no hay nada, absolutamente nada imposible. Gracias, Dios. Gracias por llenar nuestros corazones. Gracias por inundarnos de tu presencia, del poder de tu gracia. Gracias por estar aquí presente y no callado. Dios, gracias porque tú estás actuando en cada corazón, enjugando las lágrimas de los ojos. Dile a Él: quiero ser feliz, quiero ser esa persona realizada que estoy destinado a ser. Cambia mis creencias erróneas, cambia mis pensamientos negativos. Permíteme acercarme a ti confiado, sabiendo que tú no me dejarás ni me desampararás, para que yo pueda comenzar a transitar por el camino que me llevará al logro de mis metas, de mis sueños. Renuncio a seguir siendo una persona negativa. Renuncio, Dios, a seguir echándole la culpa a los demás de mi vida emocional y mental. Hoy asumo la responsabilidad por mi vida. Hoy me pongo en contacto contigo y te entrego todo lo que soy, porque es dando como se recibe. Por eso, Dios, gracias. Gracias por esta enseñanza de esta mañana. Gracias porque tú levantas al caído, porque tú le das fuerzas al que no tiene ningunas, porque tú quitas nuestros miedos, porque tú sanas nuestras heridas, porque tú enjugas las lágrimas de los ojos y porque para ti no hay nada, absolutamente nada imposible. Ahora mismo, invade mi corazón con tu presencia, porque tú no me has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dame la gallardía y el coraje de acercarme a los seres que quiero para decirles que los quiero, para abrazar a mis hijos, a mi cónyuge, para pedirte a ti, oh Dios, que esa vida familiar llena de desaciertos cambie, que tú hagas el milagro de restaurar mi vida, de restaurar mi hogar y de hacer nuevas todas las cosas. Creo que si este asunto está en tus manos, tú lo multiplicarás y me bendecirás como multiplicaste los panes y los peces, y harás de mí el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea. Te entrego lo que soy, te entrego lo que tengo, te entrego lo que hago, abrazo a mis hijos, a mi cónyuge, y te pido, Dios, que traigas paz sobre sus vidas, que los inundes de tu presencia, de tu poder y de tu gracia. Gracias, gracias, Señor, por escuchar esta oración. Gracias por los corazones que se acercan, por las familias que se reconcilian. Besen a sus hijos, besen a su cónyuge, besa a tus padres, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, caiga hoy sobre nuestros corazones. Gracias por escuchar nuestra oración. Declaramos este día bendito. Este es el día que tú has hecho para alegrarnos y gozarnos en él. Pasa por mi cabeza, barriendo toda idea negativa, toda creencia errónea y llevándome a ser una persona feliz, bienaventurada, saludable y próspera. Te lo pido en el dulce nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén.